Buenas tardes, amigos de la lectura. Hoy vamos a hablar de todo el proceso cíclico que debe de llevar una buena auditoría. Así que este seminario va orientado básicamente a aquellos estudiantes o colegas en la profesión que a estas alturas tienen alguna duda del procedimiento de auditoría. El primer vínculo que nace cuando el auditor externo, en su carácter financiero, ofrece sus servicios profesionales, es lo que nosotros le denominamos la oferta técnica y económica, donde se plasman los objetivos globales del auditor desde el punto de vista de la independencia y cómo se debe de llevar a cabo la realización de la auditoría de conformidad a normas internacionales. Esto es basado en NIA 200. Además, la oferta técnica y económica se tiene que elaborar teniendo presente la NIA 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. He allí lo particular que en la oferta técnica y económica debe de quedar clarito el objetivo de la auditoría. Si yo tengo alguna duda del encargo, es ahí mi problema. Y haciéndole énfasis en cada tema que voy a abordar. Cuando hablo de la oferta técnica y económica, no es más que la descripción del objetivo para el cual el cliente requiere los servicios profesionales de un auditor, teniendo presente de que es el medio de comunicación o el vínculo que tiene una firma de auditoría en relación al encargo que requiere el cliente. Entonces, les voy a dar 3 tips que no se les deben de olvidar y un cuarto como un valor agregado. Hay que tener claramente definido el objetivo de la auditoría, la naturaleza, la oportunidad, el alcance de los servicios que va a ofrecer el auditor. Además, no se les debe de olvidar que en una oferta técnica y económica deben de hablar de la responsabilidad por parte del auditor y cuál va a ser la responsabilidad por parte del cliente. Eso lo vamos a ver de acuerdo a la NIA 240, que es la responsabilidad del auditor en una auditoría de estados financieros. Es ahí la clave. Y además, ustedes deben de mencionar y mandarse ahí en la oferta técnica y económica cuál es el modelo que ustedes utilizan para poder desarrollar su auditoría, cuáles son sus principales clientes y además a qué asociaciones profesionales pertenecen. A eso se le llama referencia técnica. Y lo último que no se les vaya a olvidar, la forma de cobrar los honorarios de auditoría. Paso 2. El memorándum de planificación. La planificación de la auditoría, una vez que el cliente los haya contratado y los haya nombrado en Junta General de Accionistas. Esta acta, en resumen, debe de ser registrado en el registro de comercio, en el Centro Nacional de Registros. Y a partir de ahí ustedes ya son auditores que se convierten en vigilantes del pacto social de la sociedad, según el artículo 289 del Código de Comercio. Entonces, les estaba hablando del memorándum de planificación. Cuando yo voy a elaborar un memorándum de planificación, lo voy a hacer en base a NIAS 300, evaluación del riesgo y la respuesta a los riesgos evaluados. En base a la NIAS 300, en la planificación, lo primerito que debo de poner los objetivos de la auditoría, la naturaleza, la oportunidad y alcance. Además, debo de identificar los CAN, cuestiones claves de auditoría. Las cuestiones claves de auditoría me van a servir para que no se me vaya a olvidar áreas de importancia relativa que yo tengo que examinar y definir qué procedimientos le voy a aplicar y a qué conclusión llegué como resultado de la auditoría.
Cuando estoy hablando de que voy a planificar, también tengo que tener presente lo que se le denomina, según la NIA 220, el control de la calidad de la auditoría de estados financieros. Es decir, en mi oficina debe de haber un manual de control de calidad desde el inicio hasta la finalización del trabajo del auditor. Además, no se me debe olvidar que en el memorándum de planificación yo tengo que identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento y el entorno de la entidad. A eso le llamamos nosotros RIT, riesgo de incorrección material, RIN. Este RIN, mi sugerencia, ustedes pueden utilizar otra tasa, no debe de ser mayor del 15% de aceptación de riesgo. Y además yo debo de tener presente lo que estipula la NIA 320, que es la importancia relativa o la materialidad a la hora de planificar y ejecutar la auditoría. Por lo tanto, en mi memorándum de planificación, que se considera el plan estratégico de la auditoría, yo voy a dejar por escrito cómo auditor le voy a dar una respuesta a los riesgos valorados. Por lo tanto, yo voy a dejar estipulado en el memorándum de planificación cómo voy a examinar el sistema de control interno COSO 3 a fin de cerciorarme que el riesgo por incorrección material es menor a ese 15%. Y debo de examinar cada una de las áreas. He ahí la importancia. Paso 3. Tengo que hacer un estudio y evaluación del sistema de control interno. Y aquí es donde yo voy a utilizar mínimo 6 procedimientos de auditoría para dejar evidencia de lo que la NIA 330 requiere, respuestas del auditor en relación a los riesgos valorados. Es decir, toda la estructura del control interno para propósitos de auditoría la voy a dejar, como dice Montgomery, principios de auditoría, por segmentos. Es decir, voy a segmentar el sistema de control interno en el ciclo de ingresos, el ciclo de egresos, el ciclo de producción y las áreas no cíclicas. Ahí voy a distribuir todas las áreas que voy a examinar y las voy a identificar mediante un índice. Este índice me va a permitir para poder distribuir el riesgo en cada uno de los componentes y que nunca lo que se le denomina el porcentaje del máximo permitido, es decir, el umbral, que no se me vaya a pasar del 15%. Entonces voy a dejar distribuido el riesgo en las distintas áreas que yo pretendo examinar. Posteriormente, debo de saber que para poder examinar cada uno de esos segmentos, voy a utilizar 6 procedimientos en auditoría. 1, debo de planificar, tal como dice la NIA 300. Voy a planificar en cada momento, en forma global y en forma individual, cada una de las áreas. En la planificación voy a dejar escrito e identificado el universo, la muestra, la selección de la muestra y a la conclusión que llegué como resultado del examen. Además de la planificación, yo debo de contar con un programa de auditoría. Este programa de auditoría puede ser de 2 niveles, puede ser estándar o a la medida. Ahí va a definirse la política de la firma de auditoría. Tercer elemento, ¿qué método voy a utilizar para estudiar y evaluar el sistema de control interno y que me permita identificar los riesgos? Y esos métodos son el método del cuestionario, el método de la narrativa, el método de la flujogramación o mapas de riesgo o una combinación de todos ellos. Este método me va a servir para identificar los riesgos, es decir, todos los que dijeron no, para mí es un riesgo. Y surge el cuarto procedimiento, que es una matriz de riesgo, para dejar evidencia de que evaluó el riesgo.
Entonces, yo voy a poner el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección, el nivel de impacto, el nivel de ocurrencia y además voy a identificar el responsable del área. He ahí la importancia de hacer la matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo, les voy a recordar, cuando estoy evaluando el riesgo, lo voy a poner en bajo, moderado o alto. Nivel de impacto, nivel de ocurrencia y el área de responsabilidad o funcionario responsable. Y luego dejo el monitoreo. Además, una vez que yo he estudiado y evaluado el sistema de control interno y los resultados de dicho examen de estas áreas que he estado examinando superan el 15% del umbral, se va a carta de la gerencia o califico la opinión. Siguiente elemento, cuarto, la matriz de riesgo. Debes dejar por evidencia la matriz de riesgo, donde yo identifique la naturaleza de los riesgos examinados. Quinto, el documento de auditoría. Deja en evidencia de todos los atributos sujetos a examen y valoran la materialidad de los mismos a fin de dejar evidencia. Y quinto, la cédula de hallazgos, que son las condiciones reportables y las sugerencias que le dieron al cliente. Quinto elemento, 6, que es la cédula de hallazgos. Esa va a servir de base para poderle comunicar al cliente a través de una carta a la gerencia. Cuando ustedes concluyan, una vez examinado el sistema de control interno en cada uno de los componentes, ingresos, egresos, producción y los ciclos, el resultado del examen por parte del auditor sobre el encargo, eso le permite obtener el grado razonable o la razonabilidad con que van a figurar las cifras contenidas en los estados financieros. He ahí la importancia. Luego, cuando el cliente le presenta al auditor los estados financieros anuales, el auditor va a tener que validarlos, teniendo presente que ya examinó el sistema de control interno. Y al validarlos, ¿qué va a validar? Va a validar las políticas contables que se utilizaron sobre la base para preparar los estados financieros. Va a examinar las políticas, va a examinar todos los componentes que integran la política contable, es decir, las estimaciones, las fórmulas, los modelos, los métodos, las técnicas, las distribuciones que ella utilizó, algún mecanismo de control, la depreciación, todo eso que forma parte de la política contable, el auditor va a tener que examinarlo en la validación. Es ahí la importancia. Para poder validar, déjenme recordarles que el auditor, dentro de sus documentos de auditoría, que está exactamente en los procedimientos de auditoría que él hará como resultado del examen, el auditor, en base a la NIA 230, va a dejar evidencia a través de las hojas de dirección o hojas de trabajo, las cédulas sumarias, las cédulas analíticas, las cédulas de detalle, y va a concluir área por área. La sumatoria de todas las conclusiones es lo que al auditor le da la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros. El grado razonable obtenido más la razonabilidad obtenida al examinar por medio de las pruebas de validación es lo que a él le da la base razonable que le permitirá poder emitir una opinión en base a NIAS 700. Pero antes, déjenme recordarles que el auditor, en base a la NIA 560, deberá de examinar los hechos posteriores al cierre. Tiene que examinar en base a la NIA 570 las empresas en funcionamiento o negocio en marcha. Además, tiene que solicitar las manifestaciones por escrito, es decir, la carta de abogado, la carta de la gerencia. Y tuvo que, en base a la NIA 505, haber circulado lo que se le denomina las confirmaciones externas.
Todo esto le permite al auditor tener una base razonable y poder entrar a las conclusiones e informes de auditoría. Y en base a la NIA 700 se ha formado una opinión y va a emitir el informe o dictamen sobre los estados financieros, teniendo presente la NIA 705, que puede existir una modificación al informe y surge las salvedades, excepto por, o puede haber una opinión adversa o negativa, o puede haber una abstención de opinión. Todo esto le permite al auditor estar listo para emitir una opinión. Si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete a mi canal. Gracias.